Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día tenemos un tema el que está escrito en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 12, los que rechazan la gracia de Dios. Por eso levantad las manos caídas y rodillas paralizadas. Primero entonces tenemos una recomendación que es levantad las manos caídas y paralizadas. Esa es una recomendación. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, acá tenemos una primera recomendación: manos caídas y rodillas paralizadas. ¿De acuerdo? Dice: seguid en paz con todos y la santidad, sin la cual nada verá Dios. Hay dos cosas que tenemos que tener: paz y santidad. No es una sola cosa, porque la palabra "y" es vinculativa, exige otra cosa más, porque todos nos quedamos sin santidad, nada verá a Dios. No, es que esto no está diciendo exclusivamente sin santidad, está diciendo paz con todos y santidad, paz con todos, con todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, con todas las personas que nos vinculemos, con todas las personas que estamos tratando, con todas las personas que conversamos, creyentes o no creyentes, escogidos o no escogidos, con toda la raza humana en general que podamos tratar. Por supuesto, nadie va a pensar en el absurdo que vamos a estar en paz con 8 billones de personas, porque es imposible que conversemos con ellas. Lo que está diciendo el Señor, porque más discusiones que tengamos, por más puntos contrapuestos, con gente que puede ser testigo de Jehová, que puede ser mormón, que puede ser Buda, que puede ser un escéptico, dice: tú tienes que tener la paz. No dice el otro, sino tú, nosotros, los creyentes, en paz y santidad con todos. Entonces nos exige paz y santidad. Mirad pues que ninguno deje de alcanzar, dice bien claro, deje de alcanzar, dice, la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura, Dios perturbe y dañe. Raíz de amargura. La amargura pues nos aleja de Dios. La amargura está diciendo claramente: no puede estar. No puede haber una persona amargada que pretenda ingresar al reino de Dios. ¿Ve? Dice que la amargura, dice, no nos permite alcanzar el reino de Dios. Las dificultades son grandes, los problemas son grandes para todos, cada uno según su medida. De repente para uno puede ser no conseguir $10, puede ser un momento de amargura, y para otro una amargura puede ser no tener $1.000.000, y para otro una amargura puede ser no me compraron los tenis, y para otra una amargura puede ser hablaron mal de mí, para otro una amargura puede ser se expresaron pésimamente de mí. En fin, tantas y tantas cosas que puede ser. Pero lo importante que está diciendo acá el Señor es que no brote ninguna amargura, de ningún tipo, de ninguna clase, que nada. Hablaron mal, no te prestaron las zapatillas, no te dieron el celular, etcétera, etcétera. No debe haber amargura en la vida de una persona. Dice que no haya ningún fornicario o profano. Acá yo siempre trato de ir un poco más allá. La palabra fornicario o profano, que está siendo el equivalente, y si vamos a la Real Academia de tratar de ver qué es la palabra profano, porque o significa un equivalente, profano, ¿de acuerdo? Quiere decir que no demuestra respeto a las cosas de Dios, ¿de acuerdo? Que no sabe respetar las cosas de Dios. Entonces hay que entender bien, cuando está hablando de fornicario o profano, ¿de acuerdo? No está hablando tanto al que tiene relaciones sexuales, digamos, fuera del matrimonio. No, se está refiriendo a algo que es mucho más grave, ¿de acuerdo? Y mucho más grave es mezclar la palabra de Dios con esoterismo, mezclar la palabra de Dios con budismo, mezclar la palabra de Dios con meditación,
manejar la palabra de Dios y mezclarlas con mantras, y manejar la palabra de Dios y con brujería y hechicería. Todo eso es fornicación, que se emplea así, porque la gente toma la palabra de Dios a veces como un mantra, como que algo repetitivo, y creen que con ese repetitivo lo va a hacer. Hay un mantra que utilizan mucho los cristianos, es el mantra de la declaración, de yo declaro, ¿no? Yo declaro sanidad, etc. Y esa es un mantra que, según esto, estas afirmaciones que tú decretas debe llevarte a ti a estar bien, a ti a sanar enfermos, a usted a hacer milagros. Pero ojo, no estás actuando, porque el Señor dice: pídeme y yo haré. Una cosa es que Dios nos autorice en tener un don de sanidad, un don de expulsar demonios, pero todo es por medio básicamente de la oración. Entonces todo es un pedido que se realiza a Él, y Él autoriza, y Él es el que hace las cosas. Pero cuando empleamos el término del mantra yo, que es un término astral de atraer lo positivo, pues estamos fallando enormemente. Estamos mezclando, prostituyendo la palabra de Dios, y nos estamos volviendo fornicarios. Y eso es peligrosísimo. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy peligroso. La otra cosa que tenemos que ver, dice: y sabéis que tenemos fornicarios o profanos. Fornicario o profano. Fornicario o profano. Siempre hay que escribir las cosas bien. Disculpen. Sí. Dice: ¿no habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad y a la tempestad? ¿Sí? ¿Por qué habla de Saúl? Porque Saúl fue profano, porque Saúl fue un fornicario que no valoró las cosas de Dios y simplemente las vendió, y luego se arrepintió, pero ya era tarde. Hay ciertas cosas de Dios que no podemos jugar, y la palabra de Dios es una de ellas. Por eso dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ni le agregues ni le quites. La palabra de Dios es justa, y ese es un tema muy delicado. Por eso, cuando hacemos uso de la palabra de Dios, es la que tenemos. Oye, pero que la Biblia Reina Valera tiene 1000 fallas, es la que tenemos. Oye, pero la Biblia latinoamericana de los católicos, es la que tenemos, no hay más. Dice: porque no podían soportar lo que ordenara: si aún una bestia del monte tocara, será apedreada y asaetada. Tan terrible era lo que veían que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Fíjense lo que decía el propio Moisés: estoy espantado y temblando. Esos hombres grandes y extraordinarios, porque se ve que la cosa de Dios es enorme. Personalmente no me puedo imaginar yo viajando en el espacio, viendo lo grandioso, y no sé, que estamos fallando a Dios en cosas tan básicas como la flojera, como la ociosidad, como la mentira, como el cansancio, como la desesperación, como el dolor, con tantas cosas que bajamos bastante el ritmo. ¿De acuerdo? Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de millones de ángeles, a la congregación de primogénitos, etc. Mirad, no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba, mucho menos nosotros que desechamos al que amonesta de los cielos. Eso es lo que está diciendo, que no desechemos. Esta es una lucha a muerte contra el pecado. No hay otra forma de explicarlo. Es una lucha
que tenemos que quejar toda la vida acá. Y si no luchamos a muerte contra el pecado, el juez que está en los cielos va a decir: tú me abandonaste, preferiste esto. Y nosotros todos somos pecadores, pero tenemos que darnos cuenta que estamos pecando y arrepentirnos. Y posiblemente un pecado no sea difícil dejarlo y abandonarlo radicalmente, como robar, mentir, en fin, lo que sea. Pero tenemos que luchar la batalla de la fe y vencer. Por eso el Señor dice al que venciera. A veces no se entiende, ¿no? Piensa que todos los pecados son fáciles de sobrellevar. Hay pecados que nos cuestan sobrellevar, a unos más que a otros. Hay personas que les gusta llevar chismes. No es el camino correcto, pero si se lo propone y se dedica y pide ayuda y súplica a Dios, tal vez 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años lo logre y viva sin ser chismosa. Porque es un montón de cadenas de maldades que hacemos. Lo que estamos viendo acá en esta última parte del libro de Hebreos, de acuerdo a lo que estamos viendo acá y leyendo, es algo interesantísimo. Y lo interesante está en que hay una serie de estas recomendaciones que no desechemos a Dios. Dice: manos y rodillas paralizadas. Quiere decir que tenemos que poner por obra la oración permanente y constante. Orar en la mañana 1 hora, al mediodía 1 hora y en la noche 1 hora. Y hasta eso resulta poco, pero eso es lo que manda la Biblia. Estar en paz y santidad, en paz con todos, en santidad. No podemos andar peleando. Oye, con esta sí me peleo porque esta no es de mi culto, no es de mi iglesia, no es de mi congregación. Y como no es de mi iglesia, mi congregación, me peleo porque esta no es cristiana. Eso es lo que tú crees. Si por el hecho de no ser cristianos no podemos pelear. Dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es el que está a tu costado. Si el que está a tu costado en ese momento es un ladrón, pues tienes que amarlo. Si es una prostituta, lo mismo. Pero al amar, volvemos a decir, no podemos creer que es la barbarie de tener relaciones sexuales. Habría que estar loco o que algo falte, o falta entendimiento, falta inteligencia. El amar significa proveerle primero de las cosas materiales, si es que lo necesitase, como alimento, como salud, como una ropa, como darle de beber. Luego, pues vienen las conversaciones alturadas que se permiten tener con buena educación, con buena cultura. Y si el hombre está dispuesto, pues darle las perlas más valiosas que tiene un ser humano, que es haber recibido la palabra de Dios y esa transmitírselas tal cual. Por eso un cristiano no puede andar desvainado, libre. Tenemos que andar con nuestra arma de batalla, que es la Biblia. La Biblia es nuestra herramienta de batalla con la cual nos debe acompañar a todo lugar. No podemos desprendernos, ni para ir al baño, ni para ir a un cuarto, ni para ir a caminar, ni para ir de paseo, ni para ir en cualquier lugar. Tenemos que estar provistos de este instrumento que es nuestra arma. Ahora, si nos está dando una serie de recomendaciones como el orar, la paz, la santidad, dejar la amargura y dejar la fornicación o profanar la palabra de Dios, pues lo destinatario de esto es que nos preocupemos. Es decir, está escribiendo para nosotros, para que diga: oye, tómalo en serio, preocúpate, porque esa es una cosa que tú debes andar siempre dentro de la gracia de Dios. No lo abandones. Cuida tu espíritu, cuida tu cuerpo, cuida tu mente. No le des descanso, porque el enemigo está al asedio. El enemigo está atacando permanentemente, ya sea con descuido de leer la palabra de Dios, abandono, tratando de romper tu paz, tu tranquilidad, tu santidad, tratando de darte amargura, tratando de buscar soluciones que por falta de paciencia no sabemos, pero en Dios. Dice: ya le oré a Dios no me hizo caso. No es que no te hizo caso, de repente ya escuchó tu oración, pero recuerda que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y ahí se requiere paciencia.
paciencia. Por eso, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Es parte de que llegue a su tiempo. Pacientemente esperé en Jehová. Debe ser en el momento de Él, no en el momento mío. Los humanos quisiéramos en este momento. Pero a veces no es lo mejor lo que pedimos y requiere un tiempo de espera para que llegue la fruta como Él quiere, porque Dios todo lo que da es bueno y perfecto. Entonces todo está en el tiempo de Él. ¿Sí? Hay muchas advertencias entonces que están dadas. ¿Para qué? Para que con la vigilancia, práctica constante, vigilancia y práctica constante, el ejercicio permanente, el ejercicio, el hacer permanentemente, el mantener la disciplina permanentemente, lleguemos a esta alianza perfecta a la cual pertenecemos. Porque Dios dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por eso tenemos que hacer las cosas perfectamente como Él quiere. Y dentro de esa perfección están la oración, están la paz y santidad, está el total abandono a la amargura y está el total abandono a lo profano o fornicario. Eso es lo que tenemos. Dios nos da todo. Dice que quiere que vivamos con amor, porque la ley que está escrita del amor de Dios es una ley que armoniza todo. Porque la ley que dice el Dios del amor, dice el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Todo es luz, hay armonía y hay perdón acá. Entonces no podemos abandonarla. Esta es la ley del amor. Nosotros estamos en el amor, tenemos que ser luz, tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir con perdón. Por lo tanto, se resume lo que dice el autor de este libro, que dice paz y santidad. Y esto es lo que tenemos que practicar permanente y constantemente en nuestra iglesia en la cual pertenecemos y somos cuerpos de Cristo. Olvidemos de ser iglesia bajo una denominación. Somos iglesia porque tenemos a Cristo como nuestro Redentor. Este gran hombre, que es un extraordinario, pues llamado y siervo de Dios, Pablo, nos ha llamado pues a constituir los primeros de la corte de Dios en Cristo en el espacio celestial. Que no entendremos de repente el espacio celestial, pero tiene que ser un lugar donde vamos a ir a vivir. Y por eso nosotros, los que estamos en la tierra, tenemos que tener esa dignidad y derechos que Él nos manda a tener. Luego tenemos lo siguiente, que constituye una serie de advertencias si nosotros no llegamos a cumplir estas recomendaciones que nos hace Pablo. Porque dice que si otros ya desecharon y fueron castigados, como ahora el que dio su vida por nosotros, su sangre por nosotros, que reina en los cielos, ¿acaso va a pasar por alto? Va a pasar por alto nuestra falta. Si lo estamos ya rechazando abiertamente, ya llegó a la tierra el Hijo de Dios, ya murió y pagó por nuestros pecados, ya derramó su sangre preciosa, ya resucitó, está en los cielos. ¿Creen que Él va a pasar por alto eso? Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos atentos, ponernos diligentes en la oración, la paz y la santidad, aborrecer el pecado, aborrecer la amargura y dejar todo lo fornicario. No podemos estar mezclando una cosa con lo otro. Nada con la palabra. Si te gusta el esoterismo, pues hazlo y practícalo. ¿Es malo? Sí. Pero no lo mezcles con la palabra. Tienes que entender. Por eso hay que pedirle inteligencia, sabiduría, discernimiento. Muchos queremos un carro, una casa y pedimos las cosas materiales. Ejemplo, yo lo que más pido a Dios es fortaleza. Y te voy a decir por qué, hermano.
Porque ¿de qué me vale tener tanto conocimiento y no lo puedo cumplir? Si no me puedo mantener fuerte, es decir, no me puedo permanecer. ¿Qué me toca mañana? Nuevamente la oración, la mañana, al mediodía, en la tarde. ¿De qué me valdría saberlo y no hacerlo? ¿De qué me valdría saber que tengo paz y santidad y a la hora lo dejo de un lado y no hacerlo? ¿De qué me valdría decir que puedo perder el reino de los cielos por la amargura y cuando llega un momento estoy lleno de cólera y de ira y no me la controlo ni la domino? Tienes que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que dejar de buscar en las literaturas, en otras cosas, lo que Dios ya nos dio en su palabra. Su palabra está cargada de ciencia. ¿Quieres salud? Está en la palabra de Dios. ¿Quieres sabiduría? Está en la palabra de Dios. ¿Quieres ciencia? Está en la palabra de Dios. ¿Quieres gozo? Está en la palabra de Dios. ¿Quieres felicidad? Está en las cosas de Dios. ¿Quieres tener una mujer? Pídele a Dios. ¿Quieres tener mucho sexo con tu esposa? Pues es legal, porque Pablo mismo dice, y tú, si el fuego te arde, pues con tu mujer, una después de 4, 5, 6, 7, 8, a 10, 20 veces, pues si te resiste el cuerpo. Y dice que después dejen la oración, porque saben que este es uno de los métodos como Satanás nos ataca. Dios sabe que es uno de los métodos que utiliza el sexo para jalarnos, para atormentarnos, para hacernos pecar, para hacernos reír, porque es lo que más nos remuerde, pero no es lo único. Repito, tan focalizados estamos que solamente sexo y nos tiene atrapado por esa cosa que es tan agradable y santa, el enemigo, que descuidamos todo lo demás, como la verdad, como el no codiciar, como el no matarás, como el que honrarás a tu padre, honrarás a tu madre, como guardarás el día de reposo, como amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, no utilizar el nombre de Dios en vano, etcétera, 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 no mentir, no robar, no ser chismoso, no ser soberbio, etcétera. Estas son las recomendaciones. Entonces, resumiendo, tenemos todas las recomendaciones. Por eso dice, los que rechazan la gracia de Dios no hacen nuestras recomendaciones y no dice qué pasa si es que nosotros no hacemos caso a estas recomendaciones. Las vuelvo a mencionar, las recomendaciones son las manos y rodillas paralizadas, pues ponerlas activas y volver a la oración en la mañana, en la tarde y en la noche, 1 hora cada día. Estar en paz con todos y en santidad. Paz con todos y santidad. Es decir, yo veo a mi amiga está con una minifalda tranquila, o amiga conocida, o la del barrio, o quien sea, o una profesora, y simplemente en paz con ella y santidad, sin que yo permita el pecado con esta persona, ni menospreciarla, ni despreciarla, ni nada, porque hay gente que desprecia a sus hermanos por el color de su piel. Yo soy blanco, yo soy catire, tú eres negro, eres cualquier trapo sucio, pero menos agradable a mis ojos. Y eso es malo. Porque la persona que practica el racismo no está en las cosas de Dios. Dice, por eso en paz y santidad con todos. La raíz de amargura, tener cólera porque no resultan las cosas como nosotros queremos. Las cosas son como Dios quiere. Pues dice, hágase tu voluntad, más no la mía. Y cuando nosotros aprendemos a que se haga la voluntad de Dios, más no la mía, pues vivimos tranquilos y felices. Y la cuarta recomendación que nos está dando el Señor es no profanar su palabra, no corromper. Por eso dejó el ejemplo de Saúl, cuando se le dio la bendición como primogénito y lo vendió. No podemos utilizar la palabra sagrada de Dios ni las cosas que nos ha dejado, como la Santa Cena, para hacer de ella un circo. Que el Señor, nuestro Dios, nos lleve en santidad y justicia.